con poder y autoridad. Hola, gracias por estar con nosotros. Este es el servicio virtual de la Iglesia CMN Perú. No se detiene. Sigue conectado, invita a tus amigos y disfruta de este tiempo maravilloso. CMN no se detiene. Momentos especiales. Síguenos y comparte. Recibir la palabra y rendir adoración a nuestro Dios, junto con los pastores González, Julián y Milena. Estaremos orando por tus peticiones. Los esperamos todos los domingos, desde las 10 de la mañana, a través de las redes sociales, en Facebook, Iglesia CMN Perú, en YouTube, Iglesia CMN Perú, e Instagram, @Iglesia CMN Perú. Iglesia CMN Perú, no se detiene. Muy buenos días a todos nuestros amigos y hermanos quienes nos están viendo a través de esta transmisión. Dios los bendiga de una manera especial. Damos una bienvenida maravillosa a nuestro buen Dios, al Padre, nuestro Señor Jesucristo, al Espíritu Santo que está con nosotros y a cada uno de ustedes. Damos gracias porque hoy iniciamos una semana nueva. Estamos iniciando semana y es un tiempo de mucha bendición, de mucha edificación, tiempo de oportunidad donde veremos la gloria de Dios. Si perseveramos en fe, en amor y sobre todo veremos su misericordia, su amor manifestado. Somos sus hijos y Él prometió estar con nosotros, cuidarnos, sustentarnos. Así que permanezcamos en el Señor, fortalecidos y firmes en fe, confiando que hoy iniciamos un nuevo tiempo en el Señor. Aprovechemos este día, es la invitación que queremos hacerle a cada uno de ustedes. Aprovechemos este día para disfrutar de la presencia de Dios. Algo que no podemos permitir nosotros como cristianos es que la búsqueda de la presencia de Dios se convierta en una pesada carga para nosotros, en algo difícil, en algo que vemos como imposible, en algo que vemos muy complicado, sino que aprendamos que en la gracia del Señor podemos nosotros disfrutar de su presencia, disfrutar de lo que hacemos, disfrutar de tiempos como estos, para poder ser bendecidos y empezar una semana muy linda este tiempo. Así es. Damos la bienvenida a algunos hermanos que ya nos están saludando. Hermana Rosa, Sol desde Argentina, la hermana Marcia, Dios la bendiga en Estados Unidos. Dios bendiga a cada uno de ustedes, que la gracia de Dios abunde hoy, que el Señor conteste sus oraciones, que hable de una manera clara al corazón y podamos seguir perseverando en el Señor. Qué bueno es poder congregarnos hoy, tal vez a través de las redes sociales, pero damos gracias a Dios porque lo podemos hacer. Podemos congregarnos, podemos reunirnos, podemos decir, podemos alabar a nuestro Dios aún con libertad. Es verdad que no hemos podido abrir el templo aún por motivos de seguridad, de cuidado, pero tenemos la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en todos nosotros. Sí. Somos el templo del Espíritu vivo y todos haciendo su voluntad somos un cuerpo, aunque por un momento no estemos unidos físicamente. Así que alégrate en el Señor porque Dios está con nosotros, somos su iglesia y está preparándonos, está santificándonos, está ayudándonos, no porque no podamos reunirnos por un momento. Yo digo que es por esta leve tribulación momentánea es para un mayor peso de gloria. Tal vez por un momento no nos podamos ver, pero Dios sigue obrando en su iglesia. Dios sigue obrando en tu vida, Dios sigue obrando en tu familia, Dios sigue obrando en todo lo tuyo y en todos los tuyos. Así que confiemos, sigamos confiando en el Señor, sigamos creyendo, sigamos esperando, sigamos perseverando, porque Dios sigue siendo Dios sobre toda la tierra y sigue siendo el que dueño de todo y el que tiene control de todas las cosas. Así que confiemos en Él. Definitivamente la experiencia de reunirnos como iglesia a través de las redes sociales es una experiencia totalmente distinta, pero no significa que sea menos poderosa, ¿verdad? Por causa de esta situación. Tenemos que aprender a confiar y a creer que la gracia y la multiforme gracia de Dios nos bendice aún a través de momentos como estos, de tiempos como estos, de circunstancias como estos. No desaprovechemos este día, no desaprovechemos este culto para poder presentar nuestras vidas delante de Dios, para poder poner en nuestras manos nuestro tiempo, nuestro ser, nuestra semana en las manos de Dios. Amén. Y poder confiar en Él.
estamos viviendo tiempos difíciles. El apóstol Pablo nos advirtió en su palabra que iban a venir tiempos difíciles. Es más, nos hizo una invitación, es que aprovecháramos bien el tiempo porque los días eran malos. Y estamos nosotros viviendo esos tiempos complicados, tiempos difíciles. Sin embargo, el poder de Dios se sigue moviendo. Sin embargo, el poder de Dios lo seguimos viendo. Por sus muchas misericordias nosotros no hemos sido consumidos. Así es. No nos ha pagado conforme a la multitud de nuestros pecados. Y es de gozarse, es de disfrutar ese tiempo. Y sobre todo, esta mañana que mi esposo hablaba con mi suegra, decía ella, definitivamente hay que cada día volver a entregarle la vida al Señor. Y yo te invito a eso, hermano amado, que hoy nos estás viendo. Ahí está el hermano Luis de la Cruz, que está con toda su familia, con toda su casa, a la hermana Elizabeth Alarcona, a Paola, a cada hermano yo le hago esa invitación. Aprovechemos este día como si fuera el último que vamos a vivir y entreguemos nuestras vidas delante de Dios. Amén. Rindámonos. ¿Qué tal si nos rendimos? ¿Qué tal si dejamos de luchar en contra de lo que Dios nos ha pedido y no hemos podido hacer? ¿Qué tal si dejamos de luchar contra Dios mismo muchas veces, porque lo hemos hecho, nos hemos hallado luchando contra Él mismo, como lo hizo el apóstol Pablo, pensando que hacía bien, pensando que estaba honrando a Dios, pensando que estaba glorificando a Dios, pero se halló persiguiendo a Jesús mismo cuando perseguía a la iglesia? ¿Qué tal si nosotros dejamos que hoy Dios gobierne nuestras vidas? ¿Qué tal si hoy le entregamos nuestra vida al Señor? ¿Qué tal si tú, hermano amado, que hoy estás ahí en tu casa, le entregas tu corazón al Señor, te rindes ante Él y dejas de luchar en tus propias fuerzas? ¿Qué tal si hoy te dejas ganar de Dios? Me gusta mucho esa canción de Jesús Adrián Romero que dice, me dejo ganar. Me dejo ganar. ¿Qué tal si hoy nos dejamos ganar del Señor y dejamos de ser esas personas que siempre quieren tener la razón o que pretendemos no ser personas tan malas como pareciera y le reconocemos a Dios que Él tiene la razón y que necesitamos de Él? Es verdad. Permitamos hoy que el Espíritu Santo haga su obra perfecta en nosotros. Amén. Nos convenza de pecado, juicio y justicia, nos lleve a toda verdad y nos enseñe los secretos del Padre. Permitamos que hoy su presencia en nosotros traiga cambios, produzca vida en nosotros y los que están a nuestro alrededor. ¿Qué tal si aprovechamos bien el tiempo y llamas a tu familia, invitas a los tuyos, ya una llamadita, un mensaje de WhatsApp, comparte este link con otros que conoces, con tu familia, amigos, en otros grupos? Compartamos las buenas nuevas del Señor. Ahora lo hacemos a través de un clic, podemos compartir estas nuevas buenas del Señor Jesucristo. Cristo vino a la tierra y murió en la cruz por nosotros, pero no solo quedó enterrado, tal vez allá en una cripta, Él resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios. Así es. Aprovechemos hoy el tiempo, llamemos a la familia, compartamos este enlace, compartamos este link. Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros. Dios ama a cada persona. Así es. Dios ama a cada persona. No somos los redentores de ningún ser humano. Y vamos a usar de los recursos y de los medios que sí podemos y tenemos a la mano para hacer que otras personas busquen a Dios, que otras personas escuchen el mensaje de salvación, el mensaje de vida eterna que Dios tiene preparado para ellos en este día. Amén. Nos alegra que cada uno de nuestros hermanos estén con nosotros. Ya nos están saludando varios por ahí. Nuestra hermana Jenny Díaz, Carolina, Dios te bendiga de una manera abundante. Santi, Pascuala, nos alegra. Zuli, Margarita, bendiciones a cada uno de ustedes. Y ya saben, a través de este vivo usted puede saludarnos, puede pedir oración a través del chat. Por favor, háganlo, saluden, háganos saber que está con nosotros, que estamos orando juntos. Una gloria a Dios, un Dios les bendiga. Estamos en victoria. Es muy bueno saber eso, es bueno saber que usted está participando activamente de esta comunión entre hermanos con el Señor. Así que sirvamos hoy al Señor con alegría, cantemos, adoremos, oremos, dispóngase para participar de cada cosa que hagamos para el Señor en este día. Sirvámosle al Señor con alegría, vuelvo y lo repito, mientras hay vida hay esperanza. Si tú sabes que tal vez estás atravesando por un momento difícil, que las cosas no van como quisieras, pero aún así nuestra fe
está por encima de las dificultades, nuestra fe en Cristo Jesús, y alabamos a Dios y entregamos nuestro corazón, realmente estamos demostrando que confiamos en Él, y vas a ver cómo sales transformado, renovado, fortalecido en el Señor, porque damos el primer lugar a través de acciones, le damos el primer lugar a Dios en nuestra vida a través de acciones. Entonces, si vienes triste y tal vez alguno venga triste o preocupado, yo le digo hoy, pon tus cargas en el Señor, echa toda vuestra ansiedad sobre el Señor. Cuando venimos a un tiempo con Dios, venimos a adorarle, venimos a exaltarle, y en ese momento de adoración, en ese tiempo de adoración, hallamos libertad, hallamos bendición. No solo vengas a pedir y a pedir y a pedir. Es verdad, podemos pedir, no estoy diciendo que no lo hagamos, pero recordemos cuál es la esencia de un tiempo con Dios: es adorarle a Él, es glorificarle a Él por lo que Él es y por lo que Él hace, y en medio de la alabanza de su pueblo Él se manifestará, y en medio de nuestra adoración, de nuestra gratitud, de toda nuestra entrega en espíritu, alma y cuerpo, veremos maravillas en nosotros. Adorémoslo, exaltémoslo, glorifiquemos, confiemos en Él. También vamos a orar, oremos al Señor y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, creyendo, y veremos resultados. Ánimo, Dios está con nosotros, Dios está con nosotros y lo ha prometido. No estás solo, no estás sola. Si te entiende alguien, hay uno que te entiende. Tenemos a Cristo, que fue tentado en todas las cosas, pero no pecó en nada. Fue 100% hombre y tuvo las necesidades y los conflictos que nosotros tuvimos, pero Él venció porque era Dios. Pero Él entiende, Él nos comprende y quiere ayudarnos. Ahora, Él tiene todo bajo control. Si tu vida está en las manos de Dios, Él tiene todo bajo control y ciertamente Él va a obrar. Así es. ¿Qué tal si nos disponemos a orar? Tal si nos disponemos a empezar este tiempo con una oración? Tal si ponemos esta semana en las manos de Dios, si ponemos nuestras vidas en las manos de Dios, si ponemos nuestras actividades, nuestros planes, nuestros sueños, nuestros anhelos? ¿Qué tal si los ponemos en las manos del Señor? ¿Y qué tal si juntos pedimos y oramos los unos por los otros por las necesidades que tenemos? Hay diferentes personas que nos han pedido oración en esta mañana. Tienen familiares, tienen allegados, vecinos que están mal de salud, y vamos a orar por ellos, porque esa es una de nuestras labores como iglesia. Recordemos que la Biblia dice que oremos los unos por los otros. Recordemos que la palabra del Señor dice: orad sin cesar. Recordemos que la Biblia dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Y nosotros, que hemos sido justificados por la sangre de Cristo, tenemos ese privilegio de entrar confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia, misericordia para el oportuno socorro. Y hoy podemos rogar e interceder, no solamente por nosotros, sino también por otros que necesitan de la ayuda del Señor en este tiempo. Así es, así que vayamos confiadamente a esa presencia maravillosa de nuestro buen Dios y obtendremos respuesta. Un saludo fraternal para nuestro amado pastor Juan Carlos, que nos está saludando. Bendiciones, pastor, qué alegría saber que está con nosotros. Hermano Víctor, también por ahí está William, saluditos fuertes, un abrazo en el Señor. ¿Y qué tal si nos unimos en oración? Recuerda, la Biblia dice que el que se acerca a Dios crea que le hay, y somos una iglesia de fe que creemos que está en medio nuestro, y vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Ahí donde estás, si puedes inclinar tu rostro o hacerte en la mejor posición para poder orar. Si quiere, alguno puede arrodillarse sentadito, quiere hacer simplemente inclinar su rostro, vamos a hacerlo. ¿Qué tal si se toman de la mano los 2 o 3 que están en tu casa y vamos a orar juntos? Pero vamos a mover la mano del Señor, dirían algunos, como dirían algunos cristianos. Vamos a buscar el rostro del Señor y vamos a creer confiadamente que Él está en medio nuestro. Padre celestial, estamos delante de tu presencia en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Damos muchas gracias. Muchas gracias porque estamos hoy con libertad para adorarte. Señor, tal vez hay restricciones, hay algunas dificultades entre algunos hermanos. Señor, algunos han estado enfermos, indispuestos, otros estamos bien y damos gracias por eso, Señor. Venimos y damos gracias por todo, Señor, porque en cada circunstancia y situación de nuestra vida, tú tienes el control, porque ya no nos dirigimos a nosotros mismos, estamos en tus manos y tú tienes un plan para nosotros. Señor, gracias, porque todas las cosas nos ayudan a bien, porque tú encaminas nuestra vida por sendas de justicia por amor a tu nombre. Tú nos diriges por medio de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, porque aún, Señor, en medio de la adversidad, tú usas las cosas adversas para enseñarnos, instruir
instruirnos, formar nuestro carácter. Gracias, Señor. Gracias porque nos escogiste desde el vientre de nuestra madre para bendecirnos, para bendición y para ser bendición. Gracias, Señor, porque somos especiales, somos tu especial tesoro. Gracias, Señor, cómo no honrarte y bendecirte en esta mañana, cómo no dar gloria al Todopoderoso. Si somos hechos hijos de Dios, Señor, por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Gracias porque nos diste fe, nos diste el don de la fe para creer y hoy somos salvos por la fe en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque ya no confiamos en nuestra mano, en nuestra fuerza, en nuestras obras o en nuestra propia justicia para acercarnos a ti. Pues entendimos que nada de lo que hiciéramos, Señor, nos acercaba a ti, solamente el creer en Cristo Jesús. Gracias por tu Hijo. Gracias porque no tuvimos que hacer nada. Gracias porque lo hiciste fácil por nosotros. Gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos por eso. Gracias por cada hermano y hermana, por cada amigo que está hoy con nosotros acompañándonos. Te doy gracias porque tú, Señor, los has traído para bendecirles, para hablarles, para ministrarles, para fortalecerles con poder en su hombre interior, Señor. Gracias, también sé que estás trayendo sanidad, fortaleza, sanidad física, Señor. Sé que estás restaurando relaciones. Yo creo muy firmemente esto, que tú estás restaurando relaciones, estás volviendo al corazón de muchos de mis hermanos a ti, Señor, porque quieres volver a caminar con nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios no distante, cercano, y que se acercó por medio de su Hijo. Gracias. Gracias por la provisión, el sustento, el cuidado. Gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos y te damos gloria en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. En esta hora, delante de tu presencia, queremos pedirte, Señor, sigue llenándonos de tu Santo Espíritu, sigue guiándonos por medio de tu Santo Espíritu. Queremos ser una iglesia ungida, una iglesia llena del Espíritu Santo, dirigida por la palabra y el Espíritu de Dios. Queremos andar en libertad y en verdad, Señor. Que no queremos hacer nuestra voluntad, queremos hacer tu voluntad, pero es necesario que el Evangelio, la verdad del Evangelio sea revelada a nuestros corazones. Ya no queremos andar más en la vanidad de nuestra mente, teniendo el entendimiento entenebrecido por la dureza del corazón. Ya no más, Señor. Queremos andar en vida nueva, Señor. En vida nueva, Señor, que ahora es en Cristo Jesús. Señor, lo anhelamos con el corazón y oramos juntos por esto, Padre. Por favor, ayúdanos y renueva nuestra mente y nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestras emociones, Señor. Queremos, Señor, estar realmente acordes con tu voluntad en pensamientos, emociones y acciones, Señor. Queremos ser uno contigo, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Trae sanidad a aquellos que estaban enfermos. Trae fortaleza al débil. Da fuerza al cansado y multiplica al que no tiene ninguna, Señor. Sustenta y bendice con trabajo, mis hermanos. Dales la capacidad, la fe y la capacidad para salir adelante, Señor. Emprendimiento, dale la capacidad de emprender nuevos negocios. Aún en medio de la crisis, tú puedes obrar y hacer maravillas. Sustenta a mis hermanos darles trabajo, darles sustento, darles, Señor, la capacidad, Señor, de hacer su trabajo bien hecho. Guárdales, dale salud, bendice a los jóvenes que están estudiando, bendice, dale esa sabiduría y que puedan ser una luz en cada lugar donde estén. Pues ahora, Señor, tú nos mandas a seguir siendo luz, tal vez a través de las redes, internet o donde estemos. Ayúdanos a hacer luz, a predicar el evangelio, a mostrar con buenas obras que tú eres Dios y tú seas glorificado, Señor. Gracias. Esta semana que iniciamos hoy, la encomendamos en tus manos y te pedimos que nos guardes, que tengas misericordia de nosotros y que sigas obrando en nuestras vidas, Señor. Bendice a la familia Matos, Señor. Sigue obrando en la vida del Padre, Señor, de Rosalinda, de Rosalía, Señor. Bendícelo de una manera especial. La vida del hermano José María sea sanada, sea bendecida en el nombre de Jesús. De cada uno de los que están, hermano Dilberto, por favor, obra en su vida. Trae sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret. Obra, Padre Celestial. Tú eres el Dios Todopoderoso, grande y fuerte. Bendice la familia de Carolina, Señor, a Cristian, a Eulalia, Señor, a Didal, a Daniel, Señor, por favor, obra de una manera especial, por favor, bendice a Alan, seguimos orando por Alan, Padre Celestial, este bebé precioso, Señor, reciba sanidad, en el nombre de Jesús en su cerebro, Señor, por favor, obra por cada uno de tus hijos y de aquellos que van a creer. Bendice a Ever, Señor, a Maricruz, por favor, en el nombre de Jesús, trae sanidad, trae sanidad, Señor. Por favor, te lo rogamos, Señor, por Manuel Medina Pedraza, te lo rogamos, ten misericordia, bendice y sana a cada uno.
por favor. Y aquellos que han pedido oración en el chat, Señor, oramos por estas peticiones para que tú, conforme a tu voluntad, seas obrando, Señor, por Julio César Figueroa Sánchez. Oramos por él, por favor, para que tú tengas misericordia y traigas sanidad y vida y correspondas conforme a tu buena voluntad. Pero sobre todo te pedimos, sobre todo, arrepentimiento, salvación, vida eterna, paz y seguridad. Ayúdanos a confiar, aumenta nuestra fe, dijo el padre de este hijo endemoniado. Señor, joven endemoniado, aumenta mi fe. Yo creo, pero quiero que me ayudes a creer. Ayúdanos a creer, que hoy tu palabra, Señor, nos fortalezca para seguir adelante en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por favor. Gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos. Bendice a Liliana de una manera especial. Oramos por Liliana, Señor, guárdala. Día, Señor, bendícela, sánala en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos gracias a Dios, gracias por su misericordia, por su bondad. Seguimos en oración, seguimos creyendo. Recuerde, esta es una oración corta y pequeña como grupo, pero en tu casa todos los días debes seguir orando, buscando la presencia del Señor, conociendo la verdad de Dios a través de la palabra, orando unos por otros, y estaremos siempre fortalecidos. Este es un tiempo de comunión como familia en Cristo, pero tu comunión con Dios siempre debe ser perseverante a nivel personal. Así es. La Biblia dice: de mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a cantar, vamos a adorar, vamos a tener un tiempo musical que nos va a permitir adorar a Dios. Tiempo de música, de alabanza, de cánticos con los que vamos a poder exaltar el nombre de Dios, honrar el nombre de Dios y sobre todo alegrarnos sabiendo que en sus misericordias, que son nuevas cada mañana, somos bendecidos. Amén. Vamos a orar, vamos a cantar, ya oramos, vamos a cantar y a adorar al Señor. Y no olvides compartir este link para que muchos también adoren con nosotros. Vamos a cantar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo
llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú, me diste vida nueva, y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Yeah. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no
Damos gracias a Dios por su amor, su misericordia y su cuidado que tiene para con nosotros. Nos alegra que cada uno de ustedes esté con nosotros, nos alegra poder compartir y cantar al Señor. Estamos renovándonos, recuerda, adoramos a Dios, estamos adorando y exaltándolo por lo que Él es y por lo que Él hace. Él ha hecho mucho por nosotros y Él es digno de suprema alabanza. Queremos dar un saludo especial a nuestro hermano Luis de la Cruz González, que mañana cumpleaños, está cumpliendo años. Un saludo fuerte, te amamos, feliz cumpleaños, el Señor te sorprenda. El día de hoy también un amigo y hermano está cumpliendo años, que es el hermano Freddy Quevedo. Dios lo bendiga de una manera abundante y poderosa. Y a todos aquellos que han cumplido años esta semana, que Dios los bendiga, sean muy bendecidos de parte de nuestro Señor Jesucristo, que la gracia del Todopoderoso abunde en sus vidas. Así es, queremos bendecirlos, anhelar con el corazón que Dios desate grandes milagros, grandes respuestas y sobre todo que en este nuevo año de vida que Dios les ha dado a cada uno de ellos y a cada uno de los que ha cumplido años, también puedan ver una renovación en su fe, en su carácter, en su manera de vivir, que puedan disfrutar el evangelio de una manera mucho más amplia, más grande y más maravillosa durante este nuevo año. Es verdad. Queremos que Dios los bendiga de una manera sobrenatural en el nombre de Jesús. Y bueno, animarles a seguir adelante. Recuerden, tenemos un camino por delante, tenemos una obra que hacer, tenemos un llamado, un propósito, tenemos una vida con propósito. Cristo nos renovó y nos dio una vida nueva, pero nos dio propósito. Y es que llevemos el mensaje de salvación al mundo entero. Es que a través de nuestra vida mostremos el amor, la gracia y la misericordia de Dios y que mostremos la verdadera vida, la vida abundante que Cristo vino a darnos, ¿verdad? Estábamos muertos en delitos y en pecados, vivíamos aburridos, tristes, amargados, a veces hasta con dinero, pero insaciables de la felicidad, estábamos insatisfechos, pero Cristo, ¿qué hizo? Nos hizo entender la verdadera vida, el significado de la vida y por qué estamos en esta tierra. Fuimos creados para adorar y agradar a nuestro Dios, y en eso encontraremos plenitud, encontraremos deleite. Si no lo has encontrado, te animo hoy a aceptar a Cristo como Señor y Salvador, a rendir tu vida a aquel que puede darte una vida nueva, transformarte, darte paz, gozo y felicidad. Descúbrelo, haz el intento, dale esa oportunidad a Dios, o mejor, date esa oportunidad a ti mismo y a tu casa de consagrarte a Dios, de conocer a Cristo y verás cómo todo será transformado. También queremos recordarte que nos puedes encontrar en las redes sociales como Iglesia CMN Perú. Iglesia CMN Perú. Nos encuentras en Facebook, YouTube e Instagram. Así que, por favor, suscríbete a nuestros canales, dale me gusta, activa las notificaciones para que siempre estés al tanto de todo lo que hacemos. Va a ser un tiempo de mucha bendición, edificación. Comparte con los demás. Tenemos reuniones los miércoles a las 6:30 de la tarde, los sábados para los jóvenes a las 7 de la noche y los domingos 10 de la mañana. También durante la semana nos encontramos varias veces con algunos hermanos en los discipulados y los jueves a las 8 de la noche nuestra intercesión maravillosa donde nos unimos a orar, a interceder, a clamar por este precioso país, por nuestras familias, por la iglesia, porque sabemos que en la oración del justo hay respuesta. Así es. Así que no nos desanimemos, compartamos, como decía el pastor, suscribámonos a nuestras páginas y compartamos con otros el evangelio, compartamos con otros las predicaciones. A nosotros nos alegra mucho saber que los hermanos están compartiendo. Ayer precisamente hablaba con alguien a través del Messenger y me decía, yo siempre ingreso a las reuniones porque hay una hermana de la congregación que comparte el link a esa persona. Entonces, qué lindo saber que se sigue predicando el evangelio y se sigue llegando a la vida de muchas personas que tal vez muchos de nosotros o nosotros como pastores no conocemos, pero que son conocidos tuyos, vecinos tuyos, familiares tuyos y personas que están a tu alrededor, compañeros de trabajo, compañeros de estudio. Así que no perdamos ese entusiasmo de compartir el evangelio y de llegar a la vida y a la casa de cada familia que hoy necesita de un mensaje de esperanza, porque eso es lo que más necesita la gente en este tiempo. Un mensaje de esperanza. Y eso es lo que nos da el Señor Jesucristo, un mensaje de esperanza. Esperanza de una vida mejor aquí en la tierra y venidera, eterna. Cristo no solo nos da esperanza para algo terrenal, un mejor trabajo, una mejor familia, ser más feliz aquí en la tierra. La esperanza a la que fuimos llamados, a la principal, es la vida eterna. La vida eterna. Recuerde que esa vida es pasajera. La Biblia nos compara la vida del hombre como la flor del campo, que en la mañana es y en la tarde deja de ser.
corta, que es muy corta, en comparación con la vida eterna. Y que esa vida eterna debe ser de lo más importante y por lo cual nos guardamos. Porque como bien dice la palabra, es eterna, nunca se acaba, nunca se va a acabar. Y si la persona no toma la decisión adecuada, pues será una vida eterna sin Cristo de condenación. Pero si toma la decisión adecuada, como tú lo has hecho y perseveramos en eso, y sabiendo que Él nos va a ayudar, no estamos solos para adorarlo y aprendemos a deleitarnos en esta vida maravillosa, pues tendremos una vida agradable aquí en la tierra, pero sobre todo maravillosa y eterna con el Señor. Así es. Queremos, antes de comenzar con este tiempo de enseñanza, darle una bienvenida a cada uno de los hermanos. Hay algunos que se han ido añadiendo en el transcurso de la transmisión. Darte una bienvenida a Gabriela, darle una bienvenida a Lucy Ramírez, darle una bienvenida a cada persona que hoy está conectada, que muy seguramente no todos colocan sus comentarios, no todos colocan sus saluditos, pero también bendecir la vida de cada persona que a lo largo de esta semana seguramente y a lo largo de este mes y el transcurso del tiempo se unirá para ver esta transmisión, querrá ver esta grabación en diferido y queremos saludarles, recordarles que Dios les ama mucho, recordarles que hay un propósito de parte de Dios para sus vidas. Tal vez no lo has descubierto, no lo conoces plenamente, pero hay un propósito de Dios para ti, que si estás en esta transmisión es porque Dios tiene un proyecto de vida maravilloso para ti. Y bueno, damos gracias a Dios también a todos aquellos hermanos que hacen sus aportaciones, que han ofrendado y diezmado a la obra del Señor, porque a través de esto también están haciendo que la obra de Dios se extienda. Es a través de todo esto que podemos transmitir en vivo, porque hay todo un proyecto de trabajo atrás de esta cámara de nosotros, gente trabajando, gente haciendo programas, lo de los niños, recuerde, estamos haciendo también lo de los niños. Dios bendiga a cada uno y sigamos dando con alegría. David le dice no de ir por necesidad, ¿cierto? Ni con tristeza, ni con tristeza ni por necesidad, sino con alegría de corazón. Así que Dios te bendiga, siga bendiciendo tu vida y lo que haces y lo que emprendes. Así es. Bueno, hoy vamos a hablar un tema maravilloso, un tema precioso que está en la Biblia. Lógicamente, como siempre, nosotros tomamos la palabra de Dios como la base de todo lo que enseñamos y lo que hacemos. Porque recuerde, ya no vivimos para nosotros, vivimos para Dios. Y si vivimos para Dios, tenemos que conocer cuál es su voluntad. Y eso lo descubrimos en la palabra de Dios. Tenemos que conocer con claridad qué es lo que quiere Dios del hombre, qué es lo que el Señor anhela que nosotros hagamos. La Biblia nos dice muy claramente en el libro de Jeremías que si alguno de gloriarse, no se gloríe en su fuerza, ni en su sabiduría, ni en sus riquezas, sino que se gloríe en conocer y entender al Señor. Y esto debe ser un propósito de vida de todos los cristianos, conocer al Señor, buscar su palabra, escudriñar las escrituras, tener comunión con Dios en oración, en la práctica de lo que conocemos para poder conocerlo más. Tenemos que aprender a conocer al Señor y cuando lo conozcamos genuinamente sabremos qué le gusta y qué no. Y entonces con más facilidad podremos tener comunión con Él. A veces las relaciones no perduran entre hombre y mujer o entre personas de amistades, familiares o matrimoniales porque no aprendemos a conocer a los otros. Simplemente queremos imponer nuestras ideas, imponer nuestro estilo de vida al otro. Y no escuchamos, no entramos en una relación y por eso muchas personas hoy se están separando, divorciando, ya están acabando hogares porque nunca aprendieron a tener una relación y no conocieron cómo era la otra persona. A veces nosotros entramos en una relación con Dios queriendo solo imponer nuestra voluntad, que Dios haga lo que queremos y acomodamos lo poco que sabemos de la Biblia a nuestra conveniencia. Y recuerda, el Señor Jesucristo dijo que si alguno quería ser su discípulo tenía que morirse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo. Que el asunto es que aquí nosotros tenemos que aprender a conocer a Dios. Él es la autoridad, Él es el Señor, el dador de la vida y debemos seguirlo a Él. Y no es un Señor autoritario o que nos mande a hacer algo malo en pos de su bienestar suyo, sino lo que Él nos pide y nos dice que hagamos es en pos de nuestra felicidad, de nuestro gozo. El resultado de esas prácticas espirituales va a ser vida eterna y sobre todo felicidad en nuestra vida y en nuestro entorno. Así es. Así que vamos a tomar la palabra del Señor. Vamos a abrir allí en la primera carta que el apóstol Pablo escribe a los Corintios y vamos a abrir en el capítulo 12, versículo 1. Hoy nosotros vamos a hablar acerca de los dones espirituales. Ese va a ser el tema de esta mañana, los dones espirituales. Y es un tema que muchos de nosotros ya conocemos,
algo conocemos, algo sabemos de ese tema, pero hoy vamos a ampliar, ¿verdad? Y a recordar un poco acerca de la necesidad que tenemos nosotros en el tiempo que estamos viviendo de poner en práctica y de poner al servicio de los demás estos dones. Estábamos hablando ahorita con el pastor acerca de cómo estamos viviendo un tiempo complicado, difícil, un tiempo de aislamiento social, un tiempo que nos ha impedido tener contacto con las personas que normalmente teníamos contacto y hacer la obra de la manera que normalmente hacíamos la obra. Tal vez visitábamos, dábamos consejería, atendíamos situaciones familiares, situaciones con amigos, con vecinos, Amén. de una manera más cercana, y eso nos ayudó a algunos, ¿verdad? O a muchos de nosotros a poner al servicio de esas personas nuestros dones. A raíz de este distanciamiento social, las personas han tomado la actitud o tienen la mentalidad de que ya no se puede hacer mucho dentro de la obra de Dios, que ya no podemos colocar nuestros dones al servicio de las personas. Y la verdad es que es una idea errónea. Es una idea equivocada y es una idea que ha hecho que las personas en este tiempo, a raíz de que el tiempo se ha prolongado, a raíz de que la pandemia se ha prolongado, de que las restricciones se han prolongado, las personas se han acomodado en su vida cristiana y hemos dejado de servir a los demás con los dones y capacidades o regalos que Dios nos ha hecho a nosotros. Y precisamente por esa razón es que hoy queremos hablar de los dones espirituales, porque una de las cosas que dice el primer versículo de este capítulo es que nosotros no debemos ignorar que hay dones espirituales, que cada uno de nosotros posee, que tenemos que usarlos y ponerlos al servicio de nuestro prójimo. Iglesia amada, quiero recordarte algo y también enseñarle tal vez a nuestros hermanos que son un poco más nuevos. Tenemos un Dios sobrenatural. Recuerda, nuestro Señor y Salvador, y nuestra fe se basa en aquel que resucitó de entre los muertos. O sea, es algo sobrenatural, no es humano. Y como es sobrenatural, también muchas de las cosas que Dios nos da para ejercer tienen que ver con cosas sobrenaturales, y una de ellas son los dones. Usted no tiene que familiarizarse con esto, no se puede asustar y tal vez no creer que Dios se puede manifestar de varias maneras o de diversas maneras que nosotros no entendemos. A veces era por desconocimiento e ignorancia que nos asustábamos o pensábamos que Dios no podía obrar de cierta manera porque estábamos muy acostumbrados a lo humano, a lo natural, al ver para creer. Pero recuerde, nuestro Dios es el Dios que levantó entre los muertos a Cristo, nos ha dado vida eterna, nos da gozo, paz, y la mayoría de las cosas que hace son sobrenaturales en nuestra vida. Y así también nos da capacidades sobrenaturales. Y esos son los dones espirituales. Son manifestaciones específicas y sobrenaturales de Dios para el beneficio nuestro y de la iglesia. Esos son los dones espirituales. Son manifestaciones sobrenaturales y específicas que Dios le da a la iglesia. ¿Para qué? Para desarrollar la iglesia, fortalecerla y también poder desarrollar un ministerio evangelístico o una evangelización mucho mejor en el mundo, mucho más eficaz en el mundo. O sea, cuando usted le habla a una persona, ya vamos a leer, pero por dar un ejemplo, y esa persona tal vez está enferma y usted ora por esa persona y tiene el don de sanidad y esa persona Dios la sana a través de su oración, pues esa persona va a quedar impactada y va a decir, wow, ¿cómo pasó esto? Dígame, ¿de dónde salió? ¿Qué brujería hizo usted? Tiene que decirle, no es brujería. Es el poder de Dios vivo, que cuando la Biblia dice que nos ha dado dones o regalos, don significa regalo, para poder ayudar a otros. Entonces, si no tenemos plena conciencia del poder de Dios en nosotros, no podemos ser eficaces en la obra de Dios y dejamos de ayudar a aquellos que sí podemos ayudar por ignorancia. Y por eso queremos tocar este tema hoy, para que salgamos de la ignorancia para poder ayudar a otros y entender qué clase de poder es el que se manifiesta de Dios a través mío. Y esa es una de las cosas que vamos a empezar, y creo que vamos a empezar a hacer eso que estaba diciendo ahorita el pastor, a ser conscientes del poder de Dios que está en nosotros, del poder de Dios que está en ti, porque eso no es un privilegio exclusivo de los pastores, de los misioneros, de los evangelistas, de los profetas, de los maestros. No, eso es una bendición que Dios nos ha dado a todos los creyentes. Salgamos de ese pensamiento,
¿verdad? Ese pensamiento conformista y ese pensamiento de alguna manera equivocado de que los dones solamente los tienen algunas personas, de que el poder de Dios está sobre algunas personas. Definitivamente no es así, la palabra de Dios lo confirma. Y hoy vamos a empezar a ser conscientes y como primer punto creo que ese es con el que vamos a comenzar, que seamos conscientes de cuál poder tenemos nosotros y qué poder está en nosotros y qué bendiciones, qué regalos, qué dones ha depositado el Señor en cada uno de nosotros. Y precisamente el versículo 1 de 1 Corintios 12 comienza haciéndonos entender eso, que no seamos ignorantes de que hay dones espirituales, que no lo ignoremos, que Amén. no lo malentendamos. Me gusta la versión de la Nueva Traducción Viviente que dice, no malentiendan el tema de los dones espirituales, pero otra versión dice, no los ignoren, no lo pase por alto, no piense que eso no es para usted, Así es. no piense que eso es para otras personas. Hoy vamos a salir convencidos de este culto, del poder que de parte de Dios obra en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. Y es bueno aclarar algo. La verdad, la Biblia dice que Dios no quiere que ignoremos acerca de los dones espirituales, pero los dones espirituales van a ser muy bien usados por personas maduras. Desafortunadamente, en algunas ocasiones hay personas que no son lo suficientemente maduras, no han entendido que los dones son para el beneficio no propio, sino de la iglesia, para el beneficio de otros, no del que los tiene, sino del que lo necesita dentro del cuerpo de Cristo o aún fuera de la iglesia, que podemos ayudar. Y a veces se glorían, se levantan, se ensancha el pecho como si fuera un pavo real y queremos y pensamos que somos nosotros los que hacemos las cosas. Pero la verdad es que como estamos enseñando acerca de los dones y que no ignoremos, es que tenemos que tener mucho cuidado de pensar que somos nosotros los que hacemos las cosas, que si oramos se sanó porque yo oré, se sanó, se salió de este problema porque yo le aconsejé, porque Dios me reveló, no decimos Dios me reveló que tenía este problema y le dije cuál era la solución. No, hay un peligro con los dones espirituales para la gente inmadura, y es que se cree que ellos, por tener algún don espiritual, ya tienen la capacidad o deben dirigir o organizar la iglesia o tener un alto cargo porque tienen algún don espiritual. Simplemente los dones espirituales se nos fueron dados para servicio. ¿Para qué? Servicio, para servir a otros y para que la iglesia sea edificada y pueda comprender y experimentar el poder de Dios a nivel emocional, sensorial, a nivel físico, y podamos experimentarlo. Así que tengamos cuidado con esto. Es importante aclarar esto. Los dones son para el beneficio de la iglesia y no tanto para el beneficio del que lo tiene, y no permitamos que el orgullo nos envanezca y pensemos que somos nosotros y empecemos a mirar por debajo de hombro a otros. Si tenemos un don espiritual es para ponerlo al servicio. No tienen que rogarnos para que por favor ore por mí, sino deberíamos hacerlo y menos cobrar por esto. Así es. Así que vamos a comenzar con la lectura. Y dice la palabra del Señor en la traducción del lenguaje actual, dice: queridos hermanos, quiero que sepan acerca de las capacidades que da el Espíritu Santo. Amén. Cuando ustedes aún no habían creído en Cristo, cometían el error de adorar ídolos que ni siquiera pueden hablar. Solo quienes son guiados por el Espíritu Santo reconocen que Jesús es el Señor. Mire las bendiciones que nos da el Espíritu Santo, o los privilegios, sí, o la función, la labor tan importante del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Dice, solo quienes son guiados por el Espíritu Santo reconocen que Jesús es el Señor. Por eso quiero que entiendan que ninguna persona puede maldecir a Jesús si es guiada por el Espíritu Santo. Es verdad. En pocas palabras, el apóstol Pablo dice, si ustedes realmente son cristianos, lo que van a hacer con sus vidas y tienen el Espíritu Santo es glorificar a Dios a través de palabras y acciones. Ninguno que se diga ser creyente maldice o deja quedar mal al Señor con su estilo de vida, con su conducta y sus palabras. Porque a veces decimos, yo no maldigo al Señor, yo no digo malas palabras, yo no hablo nada en contra del Señor, pero nuestro estilo de vida no manifiesta realmente quién decimos ser. Entonces, es importante eso. Alguien que realmente tenga el Espíritu Santo y diga, tengo dones del Espíritu Santo, Dios me usa, tiene que tener un fruto. Está hablando del apóstol Pablo, que una persona que realmente
tiene algún don y lo puede ejercer dentro de la iglesia, tiene que ser una persona que da fruto constante en cuanto a su comunión con Dios y su fe. Así es. Y sigue diciendo esta versión. Bueno, aquí hay otra versión que dice en el versículo 3, por lo tanto quiero que sepan que nadie que habla por el Espíritu de Dios maldice a Jesús, y nadie puede decir que Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. O sea, nos damos cuenta cuál es la razón o la raíz del meollo del asunto de que una persona no pueda ser guiada, ni gobernada, ni dirigida por el Señor, que no pueda reconocer a Cristo como Señor en sus vidas. A veces nos decimos, pero si yo le he predicado, pero yo le hablo, pero yo le digo, pero yo le he enseñado, pero yo le tengo paciencia. Pero mientras esa persona no esté llena del Espíritu Santo, esa persona jamás podrá reconocer que Jesús es el Señor de su vida, que Jesús es quien gobierna su vida, que Jesús es el Hijo de Dios y por tanto no podrá cambiar. Esa es la razón. Y me parece maravillosa esa parte. Me parece como el apóstol Pablo hace un énfasis o un sobreénfasis en la necesidad de haber creído en Cristo, en primero ser un buen cristiano. Dice, antes de que anhelar los dones y querer ser usado por Dios, asegúrense cada uno de mis hermanos de estar siguiendo a Cristo, de estar reconociéndolo como ese Señor, de no estar haciendo nada que deje mal el nombre del Señor, que vitupere el nombre del Señor, que hable mal del Señor. O sea, porque a veces nosotros queremos, Dios, úsame, bendíceme, yo quiero ser usado, yo quiero ir al mundo, yo quiero ganar muchas almas, pero no trabajamos de la misma manera, con la misma intensidad, por tener una buena relación con Dios, ser verdaderamente hijos de Dios y manifestar que Cristo es nuestro Señor. Entonces el apóstol Pablo hace gran énfasis en esta parte. Usted, como buen creyente, tiene que tener una buena relación con el Padre, tiene que tener un fruto apacible de justicia y demostrar claramente que usted ha creído y persevera en el Señor. Entonces, los dones de los que vamos a hablar serán beneficiosos para usted, no de otra manera. Así es. Y como estamos hablando de los dones del Espíritu Santo, pareciera que este puntico, estos versículos 2 y 3, pareciera que no encajaran en el tema, pero realmente lo que está haciendo el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, es haciéndonos caer en cuenta de alguna manera, o aterrizándonos a nosotros. Nosotros a veces nos dejamos emocionar y entusiasmar y nos dejamos así como impactar y como impresionar a la vista de nuestros ojos por las personas que sanan enfermos, que liberan endemoniados, que disciernen espíritus, que dan profecía, que dan palabra de ciencia. Bueno, hay una cantidad y hay una lista larga de dones espirituales que vamos a ver a lo largo de esta enseñanza, pero nosotros somos seres humanos. Y al ser pues terrenales, al ser personas de carne y hueso, nos dejamos impresionar por lo que ven nuestros ojos y por lo que escuchan nuestros oídos y por lo que podemos palpar. Entonces, de alguna manera, el apóstol Pablo en estos primeros versículos está como aterrizando nuestras vidas, como diciendo, oiga, ponga bien puestos los pies sobre la tierra y entienda y entendamos cada uno de nosotros que la labor más gloriosa o que la labor digámoslo así, sobrenatural, con la que empieza a trabajar el Espíritu Santo o la manifestación del poder del Espíritu Santo en la vida de un ser humano, está basada en el hecho de que una persona pueda reconocer a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas, en el hecho de que una persona pueda tener convicción de pecado, de justicia y de juicio en su corazón para apartarse de la vida que tenía antes, donde adorábamos ídolos mudos, como dice esta versión, adorábamos ídolos que no hablaban, íbamos tras nuestros propios deseos, tras nuestros propios pensamientos, tras nuestras propias filosofías y las filosofías de otros, tras un estilo de vida que nos habían inculcado o que nosotros mismos aprendimos con el tiempo en el lugar donde crecimos y en el entorno donde crecimos. Entonces, comencemos a valorar esa labor y ese poder manifestado del Espíritu Santo de Dios en nosotros en ese aspecto. Amén. Y no nos fijemos tanto y no nos dejemos solamente impresionar, por así decirlo, o deslumbrar por otro tipo de dones con los que el Espíritu Santo de Dios también se manifiesta y son para el servicio de los demás, pero comencemos por darle grandeza y por hacer
hincapié de alguna manera en nuestras propias vidas, y eso es lo que queremos hacer hoy como pastores también, empezando esta predicación al querer hacerlos conscientes del poder que actúa a través de ustedes por medio del Espíritu Santo, de que una de las funciones y de las labores del Espíritu Santo demasiado valiosas, es hacernos entender quién es Jesús, qué hizo por nosotros y la manera como nosotros ahora tenemos que vivir si es que estamos llenos del Espíritu Santo. Es muy cierto. Entonces, vemos con claridad, y me gustó esa explicación, gracias, amor. La verdad es que la principal función del Espíritu Santo, que también es Dios, no es darnos dones, no dejemos deslumbrarnos por el poder que nos da, o el regalo que nos da para poder fortalecer y edificar la iglesia, sino el principal objetivo del Espíritu Santo, y el más grande, es dar a conocer o revelar a Cristo en nuestros corazones para que seamos salvos. Ese es el mejor y el mayor regalo que el Espíritu Santo puede darnos, y es lo que principalmente debemos buscar, que sea revelado Cristo en nuestros corazones, porque ¿de qué sirve hacer milagros, sanidades, multiplicación, si Cristo no ha sido revelado en el corazón? Por eso dice la Biblia que cuando Cristo venga, dirán algunos: Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre predicamos, en tu nombre profetizamos. Y el Señor tendrá que decirles: no los conozco, hacedores de maldad, porque hicieron un énfasis indebido en los dones del Espíritu, en las manifestaciones de poder que había a través del Espíritu Santo, y no en la obra principal del Espíritu Santo, que era conocer a Cristo. Y a veces nos olvidamos de Cristo y nos enfocamos solo en el hacer, en el sobresalir a través de las obras el fruto del Espíritu Santo, o los dones del Espíritu Santo, mejor, perdóneme, de los dones del Espíritu Santo, y olvidamos la comunión para lo que realmente fuimos hechos nuevas criaturas, para tener comunión con Dios y unos con los otros. Así que qué don tan maravilloso del Espíritu Santo para nuestras vidas, qué regalo tan maravilloso. De eso estamos hablando, de los dones del Espíritu Santo, y ese es un don maravilloso que nosotros en primera medida tenemos que ser conscientes que quiere obrar en nosotros y que está actuando en nosotros. Amén. Entonces, dice ahí el versículo siguiente, en esta versión, estoy leyendo varias versiones que nos hacen entender un poco mejor el texto y el contexto que estamos usando hoy para la enseñanza. Dice en el versículo 4, hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Ahora dice en esta otra versión: los que pertenecen a la iglesia pueden tener distintas capacidades, pero todas ellas las da el mismo Espíritu. Se puede servir al Señor de distintas maneras, pero todos sirven al mismo Señor. Se pueden realizar distintas actividades u obras, como dice la versión Reina Valera del 60, pero el mismo Dios quien da a cada uno, es el mismo Dios quien da a cada uno la habilidad de hacerlas. Dios nos enseña que cuando el Espíritu Santo nos da alguna capacidad especial o algún don espiritual, lo hace para que procuremos el bien de los demás, que esa es la parte central de nuestra enseñanza. Y quiero parar un momentito ahí, porque me parece importante. Vamos por secciones, vamos por puntos. Queremos que cada cosa quede bien clara. El apóstol Pablo hace una claridad maravillosa y que debemos siempre prestar atención. A veces pasamos por alto estos versículos porque nos enfocamos más en: ay, yo quiero saber qué don tengo. Generalmente la pregunta que algunos hermanos nos hacen cuando vamos a algunas iglesias, hacemos enseñanzas, es: pastor, ore por mí para saber qué don tengo de parte del Espíritu Santo. ¿Qué regalo de parte del Señor tengo para poder hacer la obra de Dios? Pero se nos olvida y pasamos por alto que todo lo que tenemos, todo don, todo privilegio de hacer la obra, todo don espiritual provienen de Dios. Y eso indica que si todo proviene de Dios, no puede producir discordia, división o contiendas entre aquellos que los tienen. El que alguno sirva en cierta área y el que tenga un don específico de parte de Dios no puede hacer que esa persona se engrandezca o se enorgullezca de lo que tiene, porque es del Señor y es para usarlo para la obra y la edificación del cuerpo de Cristo. Y entonces, como es de Dios, los ha dado el Señor, los ha dado el Espíritu Santo, lo que debe producir en aquellos que tienen dones y ministerios de parte de Dios es unidad. En vez de traer discordias y divisiones, los que tenemos dones y los que hemos sido bendecidos con algún regalo espiritual por parte del Señor,
debemos unirnos, no debemos contender, porque algunos dicen, ay, yo es que yo sí hablo en lenguas, ay, es que yo sí sé, mire cómo Dios me usa y a mí es el único que me usa porque yo sí soy espiritual. No nos da, los dones no son dados porque somos muy espirituales o buscamos o no al Señor, simplemente Él los da como Él quiere, Él los reparte como Él quiere, a quien Él quiere dentro de la iglesia. Puede ser al más humilde o puede ser o al más pobre o al más rico, puede ser al que más conoce como al que menos conoce, porque Él lo reparte para que quede equitativamente dentro de la iglesia, para que ninguno se sienta más y para que ninguno se sienta menos, porque Él es un Dios justo, bueno, y entonces Él no hace acepción de personas. Nuestro Dios no hace acepción de personas y usa tanto a las mujeres como a los hombres y da dones a tanto a unos como a otros, aún a niños también lo da. Así es. Entonces, de lo primero que nosotros tenemos que ser conscientes, hermanos amados, es que sí hay dones. Amén. Hay dones. Tal vez tú no los conoces porque no te has interesado. No te has interesado en conocerlos, en descubrirlos y en usarlos. Porque definitivamente quienes hemos descubierto los dones que poseemos, lo hemos hecho en la tarea de servir a los demás. ¿Cómo puedo yo descubrirlos? En oración sí puedo pedirle a Dios que me muestre, que me ilumine, que me deje ver qué capacidades de parte del Espíritu Santo poseo, ¿verdad? O tengo para servir a los demás. Pero también en la medida que nosotros nos involucramos en las actividades de la iglesia, recordemos que hace unos domingos atrás estuvimos viendo acerca de qué es la iglesia o esta es la iglesia y hablábamos de las diversas actividades de las que nosotros como cristianos podemos participar dentro de la congregación y aún fuera de la congregación. Y en el involucrarme, cuando yo me involucro, cuando yo me intereso en esas actividades y pongo mi vida al servicio de Dios, en ese servicio y en ese querer ayudar y en ese compromiso que mantenemos con la comunidad llamada iglesia, podemos llegar a descubrir en qué somos buenos. Eso, por ejemplo, pasó conmigo. Yo me di cuenta sirviéndole al Señor, ¿verdad? Aunque nunca hice una oración específica diciendo, Señor, ¿qué dones serán? ¿Qué dones serán? No, pero comprometiéndome en una cosa, en otra cosa, en otra cosa. Cada vez que el pastor convocaba alguna actividad dentro de la iglesia, casi siempre nos veíamos nosotros ahí involucrados, sirviendo, ayudando, limpiando. Y en medio de ese servicio fuimos descubriendo que teníamos dones y que habían fortalezas en nuestras vidas que antes no teníamos y ahora las tenemos, que podíamos usar para poner al servicio de los demás. Asimismo, muchas personas en ese compromiso que mantienen con la congregación, porque está hablando a los hermanos, sí. Pablo se está dirigiendo a una congregación. Y los dones son para la iglesia. Pablo se está dirigiendo a personas que también por medio del Espíritu Santo habían reconocido a Cristo como el Hijo de Dios y como el Señor de sus vidas, como el Salvador de sus almas. Entonces, esos dones son para esas personas y usted tiene que ser consciente que si usted es un seguidor de Jesús, en su vida hay dones que usted puede usar para servir a los demás. Y en ese servir a los demás, seguramente podemos dejar el nombre de Dios en alto y podemos llevar a muchas personas al arrepentimiento con la predicación del evangelio y con nuestro servicio, porque los dones hacen que la predicación del evangelio sea mucho más eficaz en la vida de quienes nos rodean y de quienes nos observan. Entonces tenemos que ser conscientes que sí tenemos dones, que si no los hemos descubierto o si no los hemos usado, es un tema muy distinto. Pero de que los tenemos porque el Espíritu Santo los reparte como Él quiere. Dice así el versículo 7 del capítulo 12, pero a cada uno, en la versión 60, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Dice la Biblia que es para provecho, para edificación. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú tienes un don de parte del Señor, tienes que ponerlo al servicio de Dios. Es para que lo uses para el beneficio de la iglesia. No puede ser egoísta. Una persona que tiene o descubre que tiene un don del Espíritu Santo tiene que ponerlo al servicio. Por eso les insistimos tanto y les animamos tanto a servir al Señor donde estén, en su casa, en su hogar, en sus trabajos, porque ustedes tienen el poder de Dios, tienen al Espíritu Santo y el Espíritu Santo les da o nos otorga poder de parte de Él para poder mostrar las maravillas de Dios a las personas que nos rodean. Pero si tú no te comprometes, no te consagras a Dios,
Dios, no te consagras y por ende no te comprometes con su obra, jamás podrás ser de beneficio para otros y entonces Dios no será glorificado. Porque Mateo nos enseña que a través de nuestras buenas obras, el Dios Todopoderoso será glorificado. ¿Qué buenas obras? Pues además de ser amables con los demás y buenos trabajadores, hay obras que yo hago por medio de los dones del Espíritu Santo. Son para provecho de el que los tiene, pero sobre todo, como le dije, son para provecho de la iglesia y de aquellos que tienen necesidad. De aquellos que tienen necesidad y quieren y necesitan experimentar el poder de Dios en sus vidas. Entonces, recuérdalo, el don del Espíritu Santo no es para nuestro provecho, esencialmente, es para el provecho de la comunidad o de la iglesia y de aquellos que te rodean. Así es. Dice el siguiente versículo, dice acá el versículo 8. A algunos, hablando de qué manera están distribuidos estos dones en la vida de los hermanos, dice, Dios nos enseña que cuando el Espíritu Santo nos da alguna capacidad especial, lo hace para que procuremos el bien de los demás, que es lo que acaba de decir el pastor. A algunos, el Espíritu les da la capacidad de hablar con sabiduría. A otros les da la capacidad de hablar con mucho conocimiento. A otros les da una gran confianza en Dios. Fe, lo encontramos así en la versión Reina Valera del 60. ¿Ya? A otros les da el poder de sanar a los enfermos. Algunos reciben el poder de hacer milagros y otros reciben autoridad de hablar de parte de Dios, profecía. Unos tienen la capacidad de reconocer al Espíritu de Dios y de descubrir a los espíritus falsos, discernimiento de espíritus. ¿Ya? Algunos pueden hablar en idiomas desconocidos o, como bien lo conocemos en la versión Reina Valera del 60, lenguas angelicales, y otros pueden interpretar o entender lo que se dice en estos idiomas angelicales. Qué tremendo. Entonces viene una lista de 9 dones exactamente que vemos en este texto bíblico, cómo el Espíritu Santo reparte. Y el versículo 11 me gusta también, si lo leemos, dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Cómo dice en esta versión? Dice, pero el Espíritu Santo mismo es el que hace todo esto y el que decide qué capacidad darle a cada uno. Es el Espíritu Santo que decide, escuche bien esto, que decide qué capacidad. No todos tenemos todos los dones, no todos tenemos de los 9 dones espirituales. El Espíritu Santo decide a quién da el don de sanidad, otro el de milagros, el de palabra de ciencia o palabra de sabiduría. Él decide a quién se lo da. Recuerde, estos dones no tienen nada que ver con la fe para salvación, que uno es por la fe que es salvo, por la fe en Cristo Jesús. Yo no por creer o pedir estos dones se me sane el pecado. Yo tengo el don de la sanidad no porque yo creo que Dios me lo va a dar, es porque el Espíritu Santo le plació otorgármelo. Así que dale gracias a Dios por el don que tienes y empieza a usarlo, porque algunos quisieran tener los dones un poco más, los que más sobresalen, ¿no? Palabra de profecía, palabra de ciencia, cuando tú ves un milagro, una sanidad, dices, uy, yo quiero eso, pero tal vez tienes el don del servicio, el servir a los demás, el estar atento a las necesidades de los otros para tal vez suplirlas y y en eso vas a hallar plenitud y gozo y alegría. Entonces, inicia una serie de dones, dice el capítulo 12, versículo 13 en adelante, y vamos a ver un poco acerca de estos dones. Estos 9 dones son para la edificación, para usarlos en público. Recuerde que nuestra vida cristiana no es una vida privada, es una vida pública, como Jesús hizo público su ministerio. Él no se escondió al hacer milagros, Él no se escondió al hacer todo esto. Él lo hacía y lo hacía público muchas veces. En algunas oportunidades es verdad que le dijo a algunos, no le digan nada a nadie, pero terminaba sabiéndose que había sido Jesús. Ahora el Señor Jesucristo claramente le dice a sus discípulos en Mateo 28, 19, y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. También vemos que cuando el Señor Jesucristo tenían 70 discípulos y los envía de 2 en 2, al regresar esos discípulos dice que se vinieron gozosos porque decían, los espíritus se nos sujetan, los enfermos son sanados, y el Señor dice, no se alegren porque esto pasa, alégrense porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Pero ¿a qué punto voy con esto? Que los dones del Señor que estamos viendo son para
para el uso público. No debe haber temor en usar, no debe haber temor en el orar por un enfermo, en pedir que Dios haga un milagro, porque para eso son, el usarlos públicamente. Eso es impresionante. Ahora, esto lo vemos también en el libro de los Hechos, cuando vino el Espíritu Santo sobre la vida de esos 120 reunidos. Vino el Espíritu Santo y estaban todos reunidos 120 en el aposento alto y aconteció algo maravilloso y lindo. En primer lugar, empezaron a hablar en 14 idiomas diferentes. Ese es el don de las lenguas. El primer don que se manifestó después de que el Espíritu Santo vino sobre la iglesia, sobre esos 120 reunidos, fue el don de lenguas. Sí, o idiomas, que también conocemos, en ese tiempo se conocía como lenguas, pero si lo traducimos habla de idiomas. Entonces hablaba 14, empezaron a hablar más o menos 14 idiomas, que cada uno de los que estaban ahí extranjeros en esa fiesta específica escucharon hablar de las maravillas de Dios. Pero también se manifestó en el apóstol Pedro el denuedo, la capacidad de hablar con denuedo. La palabra de Dios, se levanta el apóstol Pedro y predica de una manera inexplicable y sobrenatural acerca de Jesucristo desde el Antiguo Testamento, y les muestra y les hace entender a aquellos que estaban reunidos en esta fiesta espiritual que eran pecadores y que habían matado al Hijo de Dios. Y acontece que esta vez, después de este discurso, se convierten más de 3,000 personas, se bautizan y se añaden a la iglesia. Y eso es algo maravilloso. En el apóstol Pedro se manifestó también un don del Espíritu Santo, la capacidad de hablar con la palabra de ciencia y sabiduría se le fue dada en ese momento para exponer la verdad de Dios y que esta gente entendiera lo que habían hecho. Entonces, los dones espirituales que estamos viendo también son para adorar a Dios. A través de los dones espirituales adoramos a Dios porque lo exaltamos a Él. Cuando decimos, no soy yo, recuerde, cuando nosotros oramos por alguien o acontece un milagro sobrenatural, no somos nosotros la iglesia, no somos nosotros los que hacemos las cosas. Es Dios que la hace a través nuestro, pero la gloria siempre es de Dios. Por eso, a través del uso de los dones espirituales, nosotros estamos adorando al Señor. Algo que más hace el Espíritu Santo es que el Espíritu Santo opera a través de los dones espirituales para provecho mutuo en el cuerpo de Cristo y por consecuencia son para el ejercicio público, como ya se los venía explicando. La palabra de Dios también nos enseña que los dones del Espíritu Santo eran repartidos en 3 grupos básicos, ¿verdad? Y lo vamos a ver. Y vamos a ver cierta naturaleza de estos dones en estos 3 grupos. En primer lugar, están los dones de revelación, ¿verdad? Vamos a verlo. Estos son palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. Esta versión me gusta como lo dice. Así es. Dice, a algunos les da la capacidad de hablar con sabiduría, ¿verdad? A otros les da la capacidad de hablar con mucho conocimiento y a otros les da una gran confianza y a otros les da el poder de sanar enfermos. Entonces, los dones de revelación son palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritus. Así es. ¿Por qué se les llaman dones de revelación? Porque tienen la capacidad, estos dones le dan de parte del Espíritu Santo, le dan la capacidad al creyente de poder hablar con denuedo y poder experimentar o llegar a entender por qué le está aconteciendo ciertas circunstancias a las personas. Ejemplo, discernimiento de espíritu. Usted tiene que saber que nuestra guerra no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades y huestes de maldad. Algunas personas no pueden salir de la pobreza, siempre están en una ruina extrema y aunque oran, buscan y están buscando y aunque se esfuerzan y trabajan, nunca pueden salir de ahí. Y tal vez alguien que tenga el don del Espíritu Santo se da cuenta que el don del Espíritu Santo, que es el don específico del discernimiento, se da cuenta que lo que está gobernando tal vez por generaciones en esa familia o en ese lugar es un espíritu de miseria, es un espíritu de pobreza, de ruina, y al darse cuenta de eso pueden orar de una mejor manera y reprender o echar fuera de ese lugar, de esa casa, a esa entidad espiritual que está queriendo gobernar por generaciones. Entonces hay personas que oran por otras personas y se dan cuenta que están deprimidas o que tienen problemas y dice, mira, lo que está pasando contigo es que estás dándole mucha importancia a esos problemas que tienes, estás deprimido, estás angustiado, Dios me muestra que estás abatido, es tiempo que creas más en el Señor. Y la persona dice, ¿y usted cómo sabe eso? Eso se llama don de ciencia o don de sabiduría, la capacidad que Dios nos da de comprender y entender lo que el otro está pasando.
¿Por qué está viviendo o por qué está viviendo esas consecuencias, las malas decisiones? Ese es un poder sobrenatural. Recuerden que estamos diciendo desde el principio que es un poder sobrenatural que viene de parte de Dios, y Dios conoce los corazones de todos nosotros, conoce las intenciones del corazón, y a veces las personas solemos ser cerradas, ¿no? No abrimos el corazón muy fácilmente ante nadie. Entonces, ¿qué hace Dios para ayudar y para traer salvación? Abre ese corazón, porque de otra manera no lo harían. Entonces Dios abre ese corazón y muestra a las personas adecuadas qué es lo que está pasando para poder ayudar. Mira el amor de Dios tan grande. Así es. Que hay personas que han pasado por traumas y problemas tan difíciles que son incapaces de hablar. Otras personas lo que han hecho es ocultar esas emociones. En su inconsciente ocultan esas emociones y quieren olvidar, pero siguen teniendo dolor y no saben por qué es. Y ese dolor, ese trauma lo han ocultado. ¿Y qué hace el Señor a través de la palabra, de la ciencia y la sabiduría? Revelar eso que está oculto, sacarlo a la luz y traer libertad. Así es. Por ejemplo, viene a mi memoria un texto que hemos estado estudiando bastante en el discipulado, los que han estado llevando discipulado, de cómo cuando llevan a Natanael, cuando le cuentan a Natanael que han visto al Mesías, que han visto al Hijo de Dios, ¿verdad? Y le cuentan que es uno que viene de Nazaret, y Natanael duda un poco y dice, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? O sea, él duda un poco que lo que le estuvieran diciendo, ¿verdad? En ese momento Andrés fuera real, fuera verdad, y que ellos estuvieran viendo al Hijo de Dios, al Mesías prometido. Y entonces le dicen a Natanael, ven y ven y compruébalo tú mismo. Y Natanael lo ve, se encuentra con el Señor, y el Señor hace uso, vemos haciendo uso de esos dones, y el Señor le dice, antes de que nos viéramos, ¿cierto? Sí. Creo que así dice el texto, dice, yo ya te había visto, ¿no? Y el Señor le cuenta a Natanael que él lo vio debajo de la higuera, porque el Señor le lanza una frase que le dice, he aquí, apenas lo ve a Natanael, le dice, he aquí un verdadero israelita. Y Natanael dice, ¿y tú de dónde me conoces? O sea, ¿dónde me viste? Si yo nunca te había visto a ti, nunca nos habíamos cruzado en el camino, nunca nos habíamos encontrado, ¿verdad? Yo no te conozco a ti, tú no me conoces a mí, pero ¿tú de dónde dices que me conoces? Y el Señor le dice, cuando estabas orando debajo de la higuera, yo te vi. Así y Natanael quedó así como que, wow, ¿y cómo sabía que yo me metía debajo de la higuera, que eran árboles frondosos, bajo los cuales los judíos, o los verdaderos judíos, gente que realmente amaba a Dios, se metía a orar para que nadie los descubriera? Y se cubría la cabeza. Y además se cubrían la cabeza, o sea, era imposible reconocer quién estaba ahí orando. Y el Señor le dice, yo te vi. Entonces vemos al Señor diciéndole o hablándole o contándole a Natanael que él conoce un suceso de su vida que nadie más conoce. Y eso es la palabra de ciencia y sabiduría. Y no solo se usa para ayudar y sacar tal vez de prisiones espirituales a personas que están tal vez sufriendo de depresión, ansiedad, están confundidas, sino también sacan a la luz pecados que no se quieren confesar y que impiden que la persona crezca. Entonces hay personas que se avergüenzan de un pecado y que no quieren confesarlo, pero quieren servir a Dios o quieren agradarlo. Y lo que hace Dios es revelar, sacar a la luz lo que hay en el corazón, decirle, mira hermano, tal vez lo que pasa es que tú todavía tienes en el corazón ira, contienda, amor por el dinero, y algunas personas creen, y esto es para que conozca algo y quiere que entienda algo, mi hermano amado, tú no puedes burlarte de Dios, ninguno de nosotros puede pensar que se puede burlar de Dios o mentir a Dios, porque Dios cuando quiere sacar algo a la luz, lo revela, lo muestra, lo enseña, o sea que tú a veces vienes y pones una cara de bueno, de que sí, que eres muy piadoso, pero Dios muestra y enseña el corazón realmente que hay en el corazón de los hombres para que la iglesia no sea engañada. También estos dones de revelación se da en la iglesia, los da el Señor. ¿Para qué? Para que si alguien viene, un falso profeta, un falso maestro, viene alguien a querer hacer daño a la iglesia de cualquier manera, sean sacados a la luz sus intenciones y podamos estar prevenidos y podamos tomar las medidas cautelares necesarias para guardar a la iglesia, porque en el último, la Biblia dice en Apocalipsis, a una de las iglesias le dice, ustedes han sabido
descubrir a quienes no eran apóstoles y los han reprendido, porque la verdad hay muchos falsos maestros y apóstoles que se levantan hoy en día, falsos profetas, a decirte de parte de Dios cosas que Dios no ha dicho, y muchas personas son engañadas porque en primer lugar o no tienen el don, no tienen el don del Espíritu Santo de la revelación, o no se unen a la iglesia para que puedan decir, no, esto no es de Dios, mire lo que me dijeron, y alguien que tenga el don diga, no es de Dios, no prestas atención, o simplemente no nos sometemos a lo establecido por Dios. Entonces los dones de revelación son para manifestar eso que está oculto en el corazón del hombre, que a veces no queremos dejarlo ver o salir, pero son lo que impide que seamos sanos. Entonces son para ayudar a las personas a salir de sus problemas, a enfrentar sus problemas. Exacto. Para que los enfrenten en el poder de Dios y los puedan vencer. Pero también son para reconocer a aquellos que no son de Dios, que tienen una doble intencionalidad, tienen una intención que no es agradable, y poder decir, esto no es. Y no es una prevención, recuerde, es algo sobrenatural que da el Señor a aquellos que tenemos comunión. Recuerde, los dones son dados a la iglesia. Esto es algo que sí quiero que quede muy claro. Los dones espirituales son solo dados a la iglesia. A nadie que no es de la iglesia, el Espíritu no lo va a hacer, porque el Espíritu Santo solo está sobre aquellos que somos creyentes, cristianos. Si tú no te has convertido, si solo eres un participante regular del culto, pero no te has arrepentido, pues lamento informarte que no vas a poder experimentar esos dones en tu vida, porque los dones son específicos para la iglesia. ¿Quién es la iglesia? El grupo de creyentes que se ha sometido a Cristo para hacer su voluntad, que lo ha aceptado como Señor y Salvador. Entonces algunos se sorprenden y algunos aún maliciosamente dicen, ¿quién fue a decirle eso, pastor? ¿Qué chismoso fue a hablarle? ¿Quién le contó? ¿Quién le contó? Y a veces comenzamos, aquellos que no son creyentes, aquellos que no entienden, y algunos creyentes que no entienden lo que hace el Espíritu Santo a través de los dones, comienzan a pensar, ¿pero quién le contó al pastor? ¿Pero quién le dijo a esa persona? En la iglesia hay chisme. ¿Cómo es que el pastor me está preguntando por tal cosa? Y no es que nadie fue a contarnos o nos dijo o le dijo, sino que el Espíritu Santo reveló lo que había en tu corazón. Sabe el Señor ayudar y librar de la tentación a los justos, dice la Biblia, y usa los dones para eso, para ayudarnos. En este caso en específico, los dones de revelación. Así es. Por eso es que dice que en cuanto al don de discernimiento de espíritus, que usted lo encuentra así en la Reina Valera del 60, aquí en esta traducción del lenguaje actual, podemos encontrar que algunos, dice acá, unos tienen la capacidad de reconocer al Espíritu de Dios, o sea, cuando alguien es de Dios, cuando algo viene de Dios, cuando algo es de parte de Dios, y también pueden descubrir a los espíritus falsos. Cuando algo anda mal en una persona, cuando algo está mal en una familia, cuando algo está mal en un matrimonio, cuando algo está mal en un joven, cuando algo está mal en un niño, cuando algo está mal. Y no solamente para descubrir cuando algo está mal, porque podemos ver el ejemplo que poníamos de Natanael. Era algo bueno, el Señor le hizo saber a él que él sabía algo de él que nadie más sabía, que nadie más conocía. Pero ¿para qué sirvió el que el Señor haya hecho conocer esto a Natanael? Pues sirvió para que Natanael dijera, sí, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios, tú eres la promesa cumplida de parte de Dios. Y Natanael creyó en él como el Cristo, como el Mesías. Entonces, para eso sirven los dones. Ayudan a que las personas crean, ayudan a que las personas se levanten para Dios, ayudan a que las personas fortalezcan su fe, también ayudan, como dice el pastor, a que las personas salgan de pecados que tenían ocultos y que no tenían la capacidad de confesar, que no tenían la capacidad de decírselo a nadie, pero eran la raíz de todos sus problemas. Entonces sirven para cosas como esas, también para proteger la iglesia, como Amén. Dice el pastor. ¿Por qué? Porque sabemos que entre nosotros, como hablábamos el miércoles, hay falsos profetas, hay falsos maestros y hay personas que definitivamente hacen cosas que no son la voluntad de Dios, no vienen de Dios, pero cuando tenemos al Espíritu Santo, tenemos discernimiento. Ayer en la tardecita con el pastor hablábamos cómo las personas cristianas cuando tienen falta de discernimiento porque no lo han desarrollado, porque bueno, por las razones que sea, las personas muchas veces le creen más al enfermo que al médico. Y a esa conclusión llegamos ayer con el pastor acá llegando a casa, nos sentamos a conversar un ratico y decíamos con el pastor cómo las personas cristianas tienen la tendencia a creerle más al que está enfermo
que al propio médico que estudió, que se capacitó, que tiene la medicina, que sabe cuáles son las pautas que debe seguir ese enfermo para poderse sanar y que sabe sacar conclusiones de por qué está enferma esa persona o de qué está enferma esa persona o por qué esa persona está haciendo las cosas como las está haciendo, pero muchas veces tenemos esa tendencia por falta de discernimiento o por falta de poner por obra esos dones. Palabra de ciencia o sabiduría. Esos dones de la palabra de ciencia, de sabiduría y de discernimiento de espíritus, ¿verdad? Entonces terminamos creyendo al lado incorrecto o terminamos poniéndonos de parte del lado incorrecto o terminamos defendiendo algo que no era verdad o terminamos dándole la razón a la persona equivocada y terminamos juzgando las situaciones de una manera equivocada. Entonces los dones espirituales, ¿qué hacen los dones espirituales en este caso en particular? Pues lo que hacen es que podamos discernir claramente qué es de Dios y qué no es de Dios, porque eso hace el discernimiento. El discernimiento nos da la capacidad de diferenciar claramente entre lo bueno y lo malo. Entonces sabemos, por eso es que claramente, vuelvo y lo repito, los dones son para la iglesia, aquellos que han creído y por lo menos han madurado un poco en la obra del Señor. Entonces, ya sabes, si busca la presencia del Señor, sométete a Él, Él te va a revelar. Estos dones son maravillosos, los necesitamos, son necesarios para que la iglesia crezca y podamos seguir adelante. Discernir espíritus. Hay personas que vienen con muchas cargas emocionales de fuera de su casa y maldiciones generacionales. La Biblia dice que vienen con maldiciones generacionales, iras, contiendas, enojos, mentira, chismes, pleitos y toda clase de males. Y cuando nosotros vamos y oramos, Dios nos la revela. No siempre tenemos que decirle a la gente lo que tiene, sino Dios nos lo revela para que oremos y sean libres de este tipo de males, para que puedan servir y adorar mucho mejor al Señor. Entonces, no es para jactarnos, sino para ayudar a los demás. Recuérdalo, para ayudar a los demás. Y cuando nosotros entendemos eso, vamos a comprender mejor cuando algo se hace dentro de la iglesia, cuando una autoridad nuestra actúa de aquella o de cierta manera. Entonces decimos, claro, es la autoridad, está guiada por el Espíritu, está obrando de una manera especial, aunque yo no lo entienda y no lo vea, porque ellos están viendo y experimentando algo que yo no entiendo, por lo que tienen el don del Espíritu Santo. Así es. ¿Hay otro segundo grupo o algo que quieres agregar a esto? No, pues que qué importantes son estos dones. Y si alguno está diciendo, uy, yo quiero esos dones, bueno, tenemos la posibilidad también, porque el apóstol Pablo, en uno de los textos que escribe precisamente, creo que en la primera carta de los Corintios, si no estoy mal, él está diciendo que anhelemos los dones mejores. Podemos pedir esos dones, porque de pronto alguno ya le está dando curiosidad y dice, uy, yo quisiera tener entonces ese don para equivocarme menos. Pero escucha, lo podemos pedir, claro. Pero imagínate una persona chismosa, contenciosa, con un don de revelación, una palabra de ciencia. Ay, ese hermano, y comienza a regar el chisme. No. Tienes que madurar, crecer para que puedas usar bien un don espiritual, poder compartir, porque Dios revela secretos profundos de las personas para ayudarles. Entonces, que si uno la sacara a la luz y los dijera en público, quedaría avergonzada la persona. Sí. Entonces, entiende eso. A veces, y a mí me sorprende que nos pasa mucho porque personalmente tenemos palabra de ciencia y de sabiduría. Yo los tengo, mi esposa también tiene. Entonces, cuando hablamos con las personas, sabemos en muchas ocasiones cuando nos están mintiendo, cuando no, cuando están siendo sinceras, cuando no, por los dones de revelación que tenemos y que se mueve en cada persona. Es un don que se le da mucho a los pastores, el Señor se lo da mucho para poder discernir. Y entonces hablamos y sabemos cuando la gente realmente está dispuesta y nos ayuda a tener paciencia y a trabajar de cierta o aquella manera con ciertas personas. Son importantísimos y útiles palabra de Dios, pero si realmente tú los anhelas, es para la obra, es para usarlos. Eso no se usa para guardar y dejarlo ahí, es para usarlos. Así es. Así que podemos hacerlo. Viene a mi memoria, bueno, la historia, en este caso de un misionero real, fue una historia real, sí. Y dice que ellos a él lo mandaron de viaje misionero a un pueblito muy, muy pequeño donde el tema del evangelismo era muy complicado. De hecho, nosotros también estuvimos allá sirviendo al Señor y bueno, son ese tipo de lugares donde la gente sí te escucha por respeto, pero nunca se compromete, nunca va a la iglesia, nunca quiere buscar a Dios. Y era así, más o menos una situación así. Y dice que ellos todos los días a las 5 de la mañana, cuando los enviaron a ellos, empezaron a orar. Dice que específicamente uno de ellos empezó a orar porque quería experimentar de parte de Dios
esta clase de dones Sí. espirituales en su vida. Y él decía, yo reconozco que yo no tenía ese don, el don de la revelación, de la palabra de sabiduría, de la palabra de ciencia. Dice, yo no lo tenía, pero empezaron a orar, a clamarle al Señor todos los días, todos los días, todos los días. Y dice que un día, que ellos estaban los dos como misioneros, se levantaron para el culto dominical. El uno mientras estaba en la puerta, el otro dirigía la oración y luego se turnaban, luego el otro cantaba, el otro salía a la puerta a recibir a las personas. Y dice que cuando a él le correspondió predicar ese día, justo ese día, dice que estando en medio de la predicación, dice que el Espíritu Santo empieza a hablarle y empieza a escuchar él una voz que le decía, en este lugar, en esta reunión hay una persona que ayer le dieron un diagnóstico así, 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 así. Y dice que él quedó así como asombrado y dice que llegó a tal punto esa voz, esa convicción en el corazón de lo que estaba escuchando, que tuvo que detenerse en la predicación y decir, el Señor me está diciendo que en este lugar hay una mujer que ayer le dieron un diagnóstico de esta manera, fue lo que le dijeron, que no hay esperanza, que no hay sanidad para ella, que ya no hay salida, ya no hay solución para ella, pero Dios te dice que sí hay, que Dios te va a sanar, que hay esto, que hay esto, que hay aquello. Y dice, esa persona está aquí, él hace esa pregunta, esa persona está aquí, y dice que por allá en medio de la gente se levanta una mujer y dice, esa mujer soy yo. Entonces, imagínense lo que pudo haber pasado en el corazón de esa mujer a causa de estos dones de revelación, porque estamos hablando de ese grupo de dones de revelación, a causa de lo que pasó con esa persona que anheló tener esos dones y vio el resultado en su vida repentinamente, fue lleno del Señor, el Señor le habla, le muestra algo que nadie más sabía. Imagínense que esa mujer pudo haber quedado muy asombrada y él dice que desde ese día esa persona muy fiel en la iglesia. ¿Por qué? Porque ese día esa persona había ido por primera vez a la iglesia. Yo tengo una experiencia en un viaje misionero precisamente con estos tipos de dones. Estábamos en Venezuela, en una ciudad en Venezuela hace ya muchos años. Algunos años estábamos en la iglesia de un pastor y estábamos en una vigilia. Y había un grupo de hermanos siempre grande en esa iglesia. Y de un momento a otro el pastor detiene la reunión y dice, ¿qué pasó? Yo ni me había dado cuenta, yo estaba incauto del asunto porque no estaba iniciando mi ministerio como misionero. Uno de los primeros viajes fue a Venezuela y el pastor para y se detiene sobre una mujer y le dice, Dios me dice que tú eres bruja. Yo dije, hey, eso es súper loco. Yo hasta para mí que era cristiano dije, eso no se hace. Y eso yo quedé asustado. Y cuando empieza a orar, dice, tú viniste aquí con un propósito de esta brujería, existen los brujos, existe la maldad, existe la brujería, y comienza a orarle delante de esta mujer. Tuvo discernimiento de espíritu, ese fue un discernimiento de espíritu y supo lo que había en ella y ora y esta mujer cae al piso, ¡pah! Y se levanta, no porque sino vino el poder de Dios sobre ella y vino un temor sobrenatural. Oramos, nos reunimos a orar y se levanta y esta mujer reconoce, sí, yo soy bruja, comenzó a decir, soy bruja, soy de tercera generación, mi abuelo, mi mamá eran brujas, me consagraron y tenía un propósito, venir y traer brujería a esta iglesia, dañar, y que venía específicamente para hacer caer al pastor. Y entonces ya, y salió a la luz, en ese momento estábamos orando, pero por discernimiento de espíritu es que esta mujer era bruja, y yo ni siquiera, ni por mi mente había aparecido, pero esta mujer tuvo que confesar, se arrepintió, aceptó a Cristo en ese momento, vio el poder de Dios manifestado y se arrepintió. Yo no sé después qué habrá pasado porque realmente esa era la última noche que estábamos pasando ahí, pero quedé impactado. Así, cosas así sobrenaturales. O sea, humanamente tú la veías como normal, una persona normal. Una persona normal ahí bien vestida. Cuando el pastor se acerca y le dice eso, yo, ¡wow! Y la verdad era que sí, porque vino el poder sobrenatural de Dios sobre ella, temor, y tuvo que terminar confesando lo que venía a hacer. Y dijimos, wow, qué cosa tan impresionante. Y no habían cámaras, ni era para un show de televisión como algunos creen, no. Estábamos en una vigilia orando todos reunidos ahí de rodillas, orando, clamando, cantando. Y se manifestó de esta manera el don de Dios para revelar que había algo que quería hacer daño a la iglesia. Entonces, oremos para que esto se dé. Bueno, esto apenas estamos empezando, ya se nos ha pasado el tiempo y espero que haya sido de mucha bendición esta palabra,
que Dios siga obrando en sus corazones y que podamos abrir el corazón y ensancharlo para creer que Dios tiene el poder para obrar en nuestras vidas y a través de nosotros de muchas maneras, porque a veces queremos cuadricular al Señor y meterlo en una cajita pensando que obra o que a Dios le queda imposible, o como diríamos en Colombia, le queda grande obrar en una persona. Pero recuerda, Dios tiene todo el poder, todos los dones, usa todas las estrategias para bendecirnos, hablarnos. Por eso, hermano amado, cuando usted hable con alguien de Dios o entienda que alguien le está diciendo, mira hermano, porque a veces Dios revela cosas de los hermanos y uno les dice y no quieren creer. Dice, no, a mí no me parece que sea así, pero está revelando lo que hay en tu corazón. Aceptemos, seamos humildes y cambiemos nuestra actitud, sometámonos a la voluntad de Dios. Porque hay gente que sabe que le están hablando la verdad, pero no le gusta reconocer y por eso no cambia, solo porque no quiere dar su brazo a torcer. No esperes a sufrir más, no esperes a tener que sufrir mucho para decir, sí, pastor, lo que usted decía, lo que el Señor dijo a través suyo era verdad, o lo que un hermano que vino y me habló, porque a veces eso también pasa. La Biblia nos revela cosas para ir y advertir a los hermanos, para decirle, hermano, no haga esto, no entre por allá. Hasta a veces no sabemos de negocios, no sabemos de uno dice, pero ¿por qué se tienen que meter en mi vida? Yo he escuchado gente que dice, pero ¿por qué se tienen que meter en todo en mi vida, en mi matrimonio? ¿Por qué tienen que meterse en mi negocio, en todo? Porque Dios es un Dios que dirige en todas las cosas. Y entonces en algún momento a alguien le dijimos, y recuerdo, oiga, cuidado con este negocio, tenga cuidado porque Dios nos muestra que no está bien, y lo hizo. Dijo, lo voy a hacer igual. Lo hizo y terminó mal, casi en la quiebra, y Dios ya le había advertido que no hiciera ese negocio. Terminó endeudado hasta el cuello y muy mal. Entonces, hay cosas que Dios revela a través de los dones de revelación para advertirnos, para cuidarnos, para libertarnos, para sanarnos de parte de Dios. Así que abramos el corazón y creamos que Dios quiere obrar de esta manera y obra de esta manera en la iglesia. Y que esta predicación nos haga ser conscientes a todos de la gran bendición que nosotros podemos ser para otras personas con los dones que tenemos. Por eso es necesario que cada uno de ustedes se dé a la tarea de poner su vida en las manos de Dios, vencer los temores, creer en la obra redentora de Cristo. Así es. ¿Para qué? Para que los temores, los miedos, las dudas, las inseguridades que muchos hermanos en Cristo tienen todavía en sus vidas, que les impiden poner al servicio de los demás estos dones. ¿Cuántas personas nosotros conocemos y muchos de ustedes conocemos que tienen dones y talentos y regalos de parte de Dios, de parte del Espíritu Santo y no los usan? ¿Por qué? Porque dudan, porque tienen miedo, porque les da temor hablar con las personas, porque les da vergüenza el qué dirán, porque dicen, ¿y si me equivoco? ¿Y si es mi carne? ¿Y si son solo mis pensamientos? ¿Y si es cosa mía y no del Señor? Y precisamente todas esas dudas y todos esos temores y esos miedos y esos complejos que hay en la vida de las personas han impedido que esos dones fluyan a través de la vida de cada uno de los hermanos y sean de bendición para otras personas que están necesitando de la ayuda de Dios a través de esos dones. ¿Y sabes por qué hoy también ven esas dudas? Porque no te has capacitado, porque tienes mucho desconocimiento de la palabra de Dios. Porque cuando tenemos el conocimiento apropiado de la palabra de Dios, la madurez necesaria, sabemos discernir entre qué es bueno y malo. ¿Y cómo lo discernimos? Por medio también de las escrituras. Sabemos que si es de Dios, porque si está conforme a las escrituras, es de Dios o no. Y entonces, esto ha hecho que mucha gente con un gran potencial de parte de Dios no pueda surgir o lo haga, o gente que no tiene el conocimiento, pero tiene los dones, también termine perjudicando a la iglesia, envaneciéndose o haciendo cosas que no corresponden. Entonces tiene que ser un conjunto de todo. Un cristiano maduro, con conocimiento, lleno del Espíritu Santo y con dones, es un cristiano que es beneficioso para todos. Un cristiano que dice, wow, qué hermano, qué hermana, qué tremendo como hacen todas las cosas. Por eso te animamos también a consagrarte, a orar constantemente al Señor, a conocer las Escrituras, a crecer con nosotros en el discipulado, para que puedas comprender cuándo algo es de Dios y cuándo no. Porque los de Berea eran hombres más nobles, dice una gente más noble, porque iban a verificar en su casa si lo que el apóstol Pablo les decía estaba conforme a la Biblia, conforme a las Escrituras. Y entonces así podían tener tranquilidad de hacer lo que se les había dicho. Entonces recuerden, Dios tiene dones para nosotros. Hoy apenas vimos 3 dones, los dones de revelación, que son para edificación de la iglesia, para poder ayudar a algunos que tal vez tienen muchos complejos, miedos y no son capaces de exteriorizar lo que sienten o lo que tienen, para también la protección de la iglesia, para protegernos de cualquier ataque del maligno.
sea a través de alguien, a través de alguna persona que tenga una doble intención. Imagínense un papá que tenga el don de discernimiento y sepa que tiene una hija de 18 años, 15 años, y viene un muchacho y tiene el discernimiento que ese muchacho viene es por simplemente le gustó físicamente esa persona, o va a la iglesia simplemente por una muchacha o por un muchacho, y dice, este no viene por Dios. Y tenemos el discernimiento, tenemos cuidado con nuestros hijos, tenemos cuidado con nuestro entorno, por darle un ejemplo. Entonces, pero eso se logra solo con la madurez también, comprender para no entrar en contiendas o en pleitos o enojos. Sigamos entonces buscando la presencia del Señor, permitamos que Él obre en nuestras vidas y demos gracias a Dios por las herramientas que Él nos da y nos brinda para poder seguir creciendo. Así es, qué maravilloso culto. Deseamos con todo el corazón que esta semana les vaya bien. La Biblia dice que le digamos al justo que le irá bien. Y nosotros declaramos y desatamos sobre su vida mucha bendición para esta semana. Dios les guarde a cada uno, Dios los bendiga a cada uno. Esperamos con el corazón que ustedes sigan siendo personas firmes, personas fieles en el camino del Señor, que nada de esta situación apague nuestra fe, que estas circunstancias no nos impidan usar los dones que tenemos para ponerlos al servicio de los demás. Se necesita. Ahorita me escribía alguien por interno y me decía, me gustaría tener el don de sanidad porque se hace necesario en un tiempo como el que estamos viviendo. Amén. Iremos aprendiendo más acerca de estos dones, iremos aprendiendo más acerca de la bendición de la que Dios nos ha hecho partícipes a través de estos dones. Anhelemos, quédese con ese entusiasmo en su corazón, con ese anhelo y con ese corazón abierto a que Dios le use a través de los dones que ya ha depositado en usted. Amén. Un saludito especial ahí a la pastora Victoria que nos está viendo. Pastora, Dios la bendiga abundantemente, y a cada uno de nuestros hermanos que han estado con nosotros. Gracias, Dios les bendiga. Sigamos perseverando, unánimes en oración, en comunión con Dios. Y recuerden, nos vemos este miércoles, sábado y en los diferentes horarios de los discipulados e intercesión. Dios les bendiga, les amamos mucho. No se vaya, información útil para ti después de que terminemos. Bendiciones. Tú también puedes ser parte de la extensión del Evangelio del Señor a través de tus aportes y donaciones a los siguientes números de cuenta. Y si estás fuera del país, comunícate con nosotros a través de nuestros números telefónicos. Hasta aquí el servicio virtual de la Iglesia CMN Perú, llevando la palabra de Dios a tu casa. Gracias por estar conectado. CMN no se detiene. Te esperamos en un próximo servicio virtual. Bendiciones. Búscanos en Facebook, Iglesia CMN Perú. Dale me gusta, síguenos y comparte con tus amigos. En Instagram estamos como @IglesiaCMN Perú. Suscríbete a nuestro canal en YouTube. Nos encuentras como Iglesia CMN Perú. Suscríbete, activa la campanita y entérate de nuestros nuevos videos. Iglesia CMN Perú no se detiene.